Los experimentos han demostrado que la observación puede alterar la realidad. La física cuántica lo ha comprobado. La forma en que percibes el mundo afecta su comportamiento, y la magia del caos explota este principio para moldear la existencia a voluntad. No es superstición ni misticismo. Es un sistema práctico basado en la manipulación de símbolos, el control del subconsciente y la reprogramación de la percepción. A través de sigilos, hacking mental y servidores, los magos modernos están llevando la magia más allá de los rituales tradicionales, infiltrándola en la red, en los datos y en el flujo de información global. Si puedes influir en la percepción, puedes cambiar los eventos antes de que sucedan. Pero la verdadera cuestión es, si la inteligencia artificial ya puede crear arte, escribir libros y analizar patrones, ¿qué sucede cuando se usa para potenciar la magia? Algunos han comenzado a diseñar servidores digitales capaces de operar sin intervención humana y han reportado resultados que desafían toda lógica. Soy el brujo Efraín Balak y les doy la bienvenida a este canal, donde exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. La realidad no es lo que crees. Todo lo que ves, todo lo que piensas, todo lo que sientes es maleable. Un constructo frágil que se despliega ante ti como una telaraña cósmica esperando ser rasgada. ¿Y si te dijera que el poder de alterar la realidad está en tus manos? Que todo lo que sabes sobre la magia ha sido una mentira bien estructurada. Esto no es brujería medieval. No es un grimorio polvoriento escondido en una biblioteca prohibida. Esto es magia del caos, la forma más pura y radical del arte oculto, donde no hay dioses que te exijan obediencia ni tradiciones que te encadenen con sus reglas. Aquí, el único poder que importa es el de tu propia voluntad. Pero antes de continuar, dime, ¿estás listo para olvidar todo lo que creías cierto? La magia del caos es una disciplina esotérica moderna nacida en las sombras de Inglaterra en la década de 1970. De la mano de mentes revolucionarias como Peter J. Carroll y Ray Sherwin. Inspirados por el ocultismo radical de Austin Osman Spare, estos magos contemporáneos se propusieron destruir la rigidez de la tradición mágica y liberar el poder de la creencia como una herramienta, no como una cadena. A diferencia de otros sistemas mágicos que dependen de complejas jerarquías, rituales arcanos y dogmas milenarios, la magia del caos no sigue reglas fijas. Su único principio es simple y aterrador a la vez. Nada es verdad, todo está permitido. No porque el universo carezca de estructura, sino porque cualquier estructura es solo una ilusión. Una ilusión que podemos moldear a nuestra voluntad. Este es el sendero de los que se atreven a reprogramar su mente, hackear la realidad y manipular el tejido mismo del destino. En este viaje que estás a punto de emprender, descubrirás cómo funciona la magia del caos, sus principios fundamentales, su historia oculta, su conexión con la ciencia y la psicología moderna. Aprenderás técnicas prácticas que podrás aplicar en tu día a día.
desde la creación de sigilos hasta la invocación de servidores mágicos, desde el uso de estados de gnosis hasta la manipulación de la realidad a través del pensamiento. Y más aún, explorarás los secretos de la magia digital, el hacking de la percepción, la bibliomancia caótica, la deconstrucción del ego y el futuro mismo de esta poderosa corriente. Pero no cometas el error de pensar que esto es solo información. No, esto es iniciación. No basta con escuchar o entender. Debes aplicar, debes experimentar, debes vivir la magia. Así que dime una última vez, ¿estás listo? ¿Qué es la magia del caos? La magia existe, siempre ha estado aquí, en el aliento del cosmos, en los susurros del viento, en la vibración de cada pensamiento. Sin embargo, los hombres han intentado encadenarla, envolverla en reglas, atraparla en libros sagrados, sofocarla con dogmas. Han dicho, este es el camino correcto, este es el ritual que debes seguir, esta es la verdad absoluta. Pero dime, ¿cómo puede la magia, que es caos puro y sin forma, encajar en la rigidez de una doctrina? La magia del caos es la ruptura definitiva de esas cadenas. No se somete a reglas fijas, no se ata a dioses caprichosos, no depende de textos antiguos que dictan qué hacer y qué no. Es la magia del que sabe que la realidad no es un destino, sino una construcción. Si hasta ahora has creído que la magia necesita una estructura rígida, rituales específicos o iniciaciones en órdenes ocultas, es momento de olvidar todo eso. No porque no funcionen, sino porque no son necesarios. Aquí, el único poder que existe es el que tú mismo decides manifestar. Desmantelando la magia tradicional, desde tiempos inmemoriales, la magia ha sido moldeada y refinada por la cultura, la religión y el miedo. En las antiguas civilizaciones, los sacerdotes y chamanes se proclamaban los únicos mediadores entre los dioses y los hombres, construyendo jerarquías donde solo unos pocos podían acceder al conocimiento oculto. Las órdenes esotéricas medievales, desde los alquimistas hasta los rosacruces, estructuraron la magia en sistemas complejos, repletos de simbolismos, invocaciones y tabúes. La magia ceremonial, con su dependencia de nombres sagrados y rituales codificados, intentó domar el flujo del universo con palabras cuidadosamente escritas en pergaminos secretos. Luego llegó Aleister Crowley, un reformador que sacudió el mundo ocultista con su telema, buscando liberar al practicante de la moralidad impuesta. Pero incluso él construyó un sistema con iniciaciones, grados y estructuras. Entonces, en los años 70, una nueva corriente emergió desde las sombras. Una corriente sin reglas, sin jerarquías, sin más maestro que la propia voluntad. Su nombre era magia del caos. Los pilares de la magia del caos. La magia del caos se basa en 3 pilares fundamentales que destruyen las limitaciones de los sistemas tradicionales. Creencia como herramienta, no como prisión. En cualquier otro sistema, la creencia es un dogma. Aquí es un arma. Un mago del caos no se aferra a una única visión del mundo. No está atado a un solo paradigma, sino que los usa y desecha como herramientas para manifestar su voluntad. Hoy puede adoptar el panteón egipcio para un ritual. Mañana puede invocar la esencia de un personaje de ficción. Lo importante no es la creencia en sí, sino el acto de creer con convicción absoluta en el momento preciso. Cuando entiendes esto, ya no necesitas fe, solo intención y ejecución. La realidad es un constructo moldeable. Todo lo que percibes como real no es más que una estructura impuesta por tu mente.
Los científicos lo han demostrado. La percepción humana es limitada, filtrada, alterada por el lenguaje y la cultura. Lo que crees que es realidad es solo una interpretación de estímulos, una interpretación que puedes reescribir. Un mago del caos no se pregunta si la magia es real, la usa, la experimenta, y al hacerlo prueba que el universo se moldea ante la fuerza de su voluntad. La práctica es la única verdad. No importa cuántos libros leas, no importa cuánto entiendas la teoría. Si no practicas, no eres un mago. La magia del caos es acción, experimentación, error, aprendizaje, repetición. Es la única corriente mágica que te da la libertad absoluta de hacer y deshacer sin restricciones. Pero hay una trampa. Sin disciplina, sin voluntad, sin verdadera intención, no eres más que un espectador del caos. Aquí no hay atajos. Solo aquellos que se atreven a actuar pueden transformar la realidad. El desafío. Ahora que comprendes qué es la magia del caos, debes decidir algo. ¿Seguirás viendo la magia como algo ajeno a ti, como una reliquia de antiguas civilizaciones? ¿O darás el paso y entenderás que tú eres el único arquitecto de tu realidad? Si eliges lo segundo, entonces prepárate, porque este es solo el principio. En los próximos segmentos te mostraré cómo aplicar la magia del caos, desde los sigilos hasta la gnosis profunda, desde la creación de servidores mágicos hasta la manipulación del azar y la percepción. La elección es tuya, pero recuerda, quien controla sus creencias controla el universo. Principios fundamentales de la magia del caos. La mayoría de los caminos mágicos imponen reglas. Te dicen qué símbolos usar, qué rituales realizar y cómo dirigirte a las fuerzas invisibles. Pero la magia del caos destruye todas esas barreras. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Si en la magia tradicional existen libros sagrados, en la magia del caos tú escribes las páginas con cada práctica. Si otros sistemas exigen fe ciega en dogmas esotéricos, aquí la fe es solo una herramienta más, algo que se moldea, se usa y se deja atrás cuando ya no es útil. No hay tradiciones inviolables. No hay una única verdad. Solo hay lo que funciona. Y para que funcione, existen 5 principios fundamentales que gobiernan esta práctica. 5 llaves para abrir la percepción, romper los límites del pensamiento y transformar la realidad a voluntad. Los 5 principios de la magia del caos. Creencia como herramienta.
En la magia del caos, la creencia no es algo rígido, es un arma que se blande a voluntad. Los magos tradicionales creen en sus deidades, en sus rituales, en sus símbolos sagrados. Un mago del caos cree en lo que necesita creer en el momento necesario. Hoy puedo creer en los antiguos dioses de Babilonia y usar su poder. Mañana puedo invocar la energía de un personaje de cómic. Pasado mañana puedo operar desde el puro escepticismo. Y todos estos enfoques funcionarán porque yo los hago funcionar. La mente es el canal. Si aprendes a controlar en qué crees y cuándo creerlo, dominarás la magia como pocos pueden hacerlo. Nada es verdad. Todo está permitido. Esta es la máxima absoluta de la magia del caos. Nada es verdad porque la realidad es un constructo subjetivo. Todo está permitido porque no hay restricciones más allá de las que tú mismo impongas. Si todo sistema mágico está basado en estructuras de pensamiento, entonces cualquier sistema es válido si el mago lo usa con convicción. No hay magia verdadera ni falsa, solo magia efectiva y magia inefectiva. La pregunta no es, ¿esto es real?, sino ¿esto funciona? Los sistemas de creencias no son más que herramientas intercambiables. La magia del caos no busca la verdad, busca el control sobre la percepción. La gnosis como acceso al poder. Las palabras por sí solas no hacen magia. Los gestos no cambian la realidad. El verdadero poder reside en la gnosis. Gnosis es el estado en el que la mente se libera de sus estructuras normales, un momento de intensidad donde la conciencia se vacía y la magia sucede. En ese instante el sigilo se graba en el subconsciente, el deseo se materializa y el ritual cobra fuerza. Hay muchas formas de alcanzar la gnosis. El trance profundo mediante respiración y meditación. El frenesí físico a través de la danza. La repetición de mantras o la hiperventilación, la sobrecarga sensorial con luces estroboscópicas y sonidos intensos, el éxtasis sexual, una de las formas más poderosas de carga mágica. Sin gnosis, la magia es solo teatro. Con gnosis, es una fuerza imparable. Resultados sobre dogma. La magia del caos es una ciencia experimental. Si algo funciona, se mantiene. Si no funciona, se descarta. No hay rituales sagrados ni tradiciones que no puedan romperse. Solo lo que da resultados. Esto convierte a la magia del caos en una de las prácticas más pragmáticas y personalizables que existen. Cada mago construye su propio método a través de prueba y error. No importa si el ritual tiene siglos de historia o si lo inventaste hace 5 minutos. Si produce efectos tangibles es válido. La pregunta que todo mago del caos debe hacerse es, ¿estoy obteniendo resultados? Si la respuesta es no, cambia la estrategia. 5. La realidad es un molde. Todo lo que llamas realidad no es más que una suma de percepciones y estructuras mentales. Si la realidad puede ser interpretada, también puede ser modificada. Los psicólogos han demostrado que la mente humana filtra la información del mundo a través de sesgos y creencias. Si cambias tus creencias, cambias la forma en que percibes el mundo. Si cambias la forma en que percibes el mundo, cambias el mundo mismo. Este principio es la base de la magia del caos. Romper y reprogramar las percepciones para ajustar la realidad a la propia voluntad. Los magos del caos manipulan símbolos, crean narrativas y reescriben sus paradigmas para transformar su entorno. La magia no es más que un proceso de hacking mental aplicado a la existencia misma. El poder está en tus manos. Si has entendido estos principios, ya no puedes volver atrás. La magia del caos no se estudia, se vive, no se memoriza, se practica, no se sigue,
se moldea si estás dispuesto a cuestionarlo todo, si estás listo para usar la creencia como una herramienta, si quieres manipular la realidad en lugar de someterte a ella, entonces ya eres un mago del caos. Y en el próximo segmento descenderemos aún más en este sendero, explorando las técnicas concretas para poner en práctica este conocimiento, desde la creación de sigilos hasta la invocación de servidores y la manipulación de estados de gnosis. Lo que hagas con este conocimiento depende de ti. Pero recuerda, en la magia del caos, el único límite es el que te atrevas a romper. Historia y evolución de la magia del caos. Nada surge de la nada. Incluso el caos tiene raíces. La magia del caos no apareció de repente como un relámpago en la noche. Fue una respuesta. Una ruptura. Un grito de desafío contra siglos de ocultismo encadenado a dogmas y jerarquías. Pero para entenderla, debemos retroceder. Debemos viajar a las sombras de la historia, donde los primeros indicios de esta magia desatada comenzaron a tomar forma. Nos han dicho que la magia siempre fue ordenada, que los grimorios medievales eran las únicas fuentes legítimas de conocimiento oculto, que las órdenes secretas tenían la última palabra. Pero eso no es verdad. El caos ha estado aquí desde el principio, y ahora lo vamos a desenterrar. La magia del caos no surgió en un vacío. Fue la síntesis de influencias, el colapso de estructuras, la evolución de las ideas prohibidas. Veamos las tres grandes influencias que la moldearon antes de su consolidación en el siglo XX. Austin Osman Spare, el padre olvidado del caos, 1886-1956. Si la magia del caos tiene un ancestro directo, es Austin Osman Spare. Este artista y ocultista británico, discípulo renegado de Aleister Crowley, rechazó los sistemas mágicos tradicionales y desarrolló su propia visión del poder oculto. Rechazo de la tradición. Spare no creía en la necesidad de rituales complejos o fórmulas esotéricas. Para él, la magia debía ser personal, directa, libre de reglas impuestas por otros. El poder del subconsciente. Spare entendió que el verdadero motor de la magia no eran los dioses ni los espíritus, sino la propia mente del mago. Los sigilos como acceso al poder. Creó el sistema de sigilos mágicos, un método revolucionario para programar el subconsciente y manifestar deseos sin necesidad de invocaciones arcaicas. Fue un genio, un visionario, pero murió prácticamente en el olvido. Y sin embargo, décadas después, su obra se convertiría en el corazón de la magia del caos. Aleister Crowley, el disruptor, 1875-1947. No podemos hablar de la magia del caos sin mencionar a Aleister Crowley. Aunque no fue un mago del caos en sí, su influencia es innegable. Crowley, fundador de Thelema, rompió con las restricciones morales de su época y predicó la magia basada en la voluntad individual. Eliminó gran parte del dogma de la magia ceremonial. Desafió las normas establecidas, convirtiendo la magia en un acto de autoafirmación. Propuso que los dioses, símbolos y rituales eran herramientas para canalizar el poder personal. Los magos del caos tomaron estos conceptos, pero fueron más allá. Si Crowley abrió la puerta al libertinaje mágico, la magia del caos arrancó la puerta y la arrojó al fuego. El caos en la contracultura, siglo XX, años 60 y 70. La explosión final de la magia del caos no ocurrió en templos ni en logias secretas. Ocurrió en la contracultura. Los años 60 y 70 fueron un caldo de cultivo perfecto para la disrupción. El auge del pensamiento posmoderno, que cuestionó la existencia de una verdad absoluta. El movimiento hippie y el auge del LSD.
que expandió los límites de la percepción y la conciencia. El punk y el anarquismo, que promovieron la idea de que las reglas debían romperse para crear algo nuevo. Fue en este contexto que surgieron Peter J. Carroll y Ray Sherwin, los verdaderos fundadores de la magia del caos moderna. Peter J. Carroll y Ray Sherwin. La consolidación del caos, años 70-80, 1978. Mientras el mundo ocultista seguía atrapado en sus tradiciones, dos magos británicos decidieron hacer algo radical. Carroll y Sherwin tomaron los conceptos de Speer, Crowley y la contracultura y los refinaron en algo completamente nuevo. Fue así como nació la magia del caos como un sistema definido. Publicaron sus ideas en la revista The New Equinox y fundaron la Orden de los Illuminates of Thanateros, IoT, una organización dedicada exclusivamente al Chaos Magic. Pero no era una orden como las demás. No tenía jerarquías rígidas, no imponía dogmas, solo enseñaba técnicas que podían ser probadas, usadas y descartadas según su eficacia. Carroll lanzó dos libros clave, Liber Null, 1978, y Psychonaut, 1982, que sentaron las bases de la magia del caos moderna. En ellos, Carroll introdujo conceptos como la gnosis mágica, el uso de sigilos, el poder de la creencia como herramienta y la experimentación sin límites. Desde entonces, la magia del caos se expandió por todo el mundo. Dejó de ser un sistema estructurado y se convirtió en una mentalidad. La magia del caos en la era digital, 1990 actualidad. Con la llegada de Internet, la magia del caos encontró un nuevo hogar. Los foros y blogs ocultistas de los años 90 permitieron que sus técnicas se difundieran rápidamente. Los practicantes comenzaron a compartir experimentos, redefiniendo la magia con cada generación. Hoy la magia del caos sigue evolucionando. Se fusiona con la tecnología y el hacking mental. Se viraliza en redes sociales y plataformas de video. Se adapta a la cultura pop, usando símbolos modernos como egregores. Ya no pertenece a un círculo cerrado de ocultistas. Ahora cualquiera puede acceder a su poder. El caos no se detiene. Nunca lo ha hecho. Desde los primeros experimentos de Speer hasta la revolución de Carroll y Sherwin. Desde la contracultura hasta la era digital. La magia del caos es la prueba de que la magia no necesita tradiciones para sobrevivir. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este no es un sistema como los demás. No necesitas pedir permiso, no necesitas iniciaciones, no necesitas seguir reglas inquebrantables. Lo único que necesitas es practicar, experimentar y ver qué funciona para ti. En el próximo segmento entraremos en el terreno de la aplicación directa. Exploraremos las principales técnicas de la magia del caos, desde la creación de sigilos hasta los estados de gnosis. Si la historia te ha intrigado, lo que viene te dará las herramientas para usar esta magia por ti mismo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Relación con la ciencia y la psicología. Siempre han querido separarlas. Nos han dicho que la ciencia es racional y la magia es superstición, que la primera es el resultado de la observación metódica y la segunda, un vestigio de tiempos primitivos. Pero ¿y si la ciencia y la magia no fueran opuestos? ¿Y si en lugar de excluirse fueran simplemente dos formas distintas de interpretar el mismo fenómeno? Los magos del caos no buscan encajar en un sistema de creencias rígido, sino usar cualquier herramienta útil para alterar la realidad. Y en este proceso la ciencia moderna ha venido a confirmar lo que los magos ya sabían. La mente moldea la percepción del mundo. La observación altera lo observado. Las creencias afectan la realidad física y psicológica.
No es misticismo vacío. Es psicología, neurociencia y física cuántica. Si quieres entender cómo funciona la magia del caos, debes mirar más allá de los rituales y entender las bases científicas que la hacen posible. Los magos del caos han aprendido a usar el conocimiento científico como un arma, no porque busquen validación académica, sino porque la ciencia moderna explica con otros términos lo que la magia siempre ha sabido. Vamos a desglosarlo en 3 pilares fundamentales: neurociencia y el poder de la creencia. Tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Para tu cerebro, un pensamiento sostenido con intensidad es tan real como la realidad misma. Estudios en neurociencia han demostrado que el efecto placebo. Si crees que algo tendrá un efecto, tu cuerpo lo hará realidad. La neuroplasticidad. Tu cerebro cambia físicamente en función de tus pensamientos y hábitos. Las visualizaciones activan las mismas áreas cerebrales que las experiencias reales. Cuando un mago del caos crea un sigilo, entra en gnosis y graba un deseo en su subconsciente, está aprovechando estos principios psicológicos para reprogramar su realidad interna y externa. Creer no es simplemente tener fe. Creer es hackear tu cerebro y forzarlo a actuar en la dirección de tu voluntad. Psicología del simbolismo y el subconsciente. Carl Jung, el gran explorador de la psique humana, descubrió algo que los magos han usado durante siglos. Los símbolos son el lenguaje del subconsciente, los arquetipos, los sueños, los mitos. Todos operan a un nivel profundo, más allá de la razón consciente. La magia del caos usa este conocimiento de 2 maneras. Los sigilos son símbolos personalizados que se insertan directamente en el subconsciente. Su efectividad no radica en el símbolo en sí, sino en la emoción con la que se carga, los paradigmas temporales. Un mago del caos puede adoptar cualquier sistema de creencias y usarlo como una herramienta, porque sabe que el subconsciente no necesita verdades absolutas, solo estímulos lo suficientemente poderosos para activar cambios internos. El subconsciente no cuestiona, solo obedece, y quien controle su subconsciente controla su destino. Física cuántica y la influencia del observador. Si hay un área de la ciencia que se ha acercado peligrosamente a la magia, es la mecánica cuántica. En el experimento de la doble rendija, los electrones se comportan de manera diferente cuando son observados. En la teoría del colapso de la función de onda, la realidad no es fija, sino que se materializa según la percepción del observador. Esto significa que lo que llamamos realidad no es una estructura sólida, sino un flujo de probabilidades que toma forma según la manera en que lo percibimos. Los magos del caos han entendido esto desde hace décadas. Su magia se basa en la idea de que la realidad puede ser manipulada a través de la percepción y la intención. Si la observación altera lo observado, entonces tu voluntad puede ser el factor que determine el curso de los eventos. Ahora comprendes lo que la ciencia ha revelado sobre la magia. Pero esto no es solo teoría. Es aplicable, es útil, es poder real. Si controlas tu mente, controlas la realidad. Este es el verdadero secreto de la magia del caos. A partir de aquí, exploraremos cómo usar estos conocimientos en la práctica, cómo crear sigilos que hablen el lenguaje del subconsciente, cómo inducir estados de gnosis para programar tu mente, cómo manipular la percepción para cambiar la realidad. Porque si la magia y la ciencia se han encontrado en este punto de la historia, es porque ambas apuntan a la misma verdad.
La realidad no es inmutable, sino un molde que puede ser alterado. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La profundización de esta parte la encontrarán en el segundo video de esta saga, público para los miembros del canal. El enlace está en la descripción. Ejemplos prácticos del uso de la magia del caos. Ahora que comprendes cómo la magia del caos no es solo un evento ritualístico, sino una forma de interactuar con la realidad en todo momento, es momento de llevarlo a la práctica con ejemplos concretos. Voy a mostrarte cómo puedes aplicar estos principios en situaciones cotidianas. Algunos de estos métodos son sutiles, casi imperceptibles para los demás, pero su efecto es poderoso cuando se practican con intención y disciplina. Convertir un objeto cotidiano en un talismán. No necesitas una joya encantada ni un anillo mágico ancestral. Cualquier objeto puede convertirse en un talismán si le das propósito. Supongamos que tienes una entrevista de trabajo o una reunión importante y necesitas irradiar confianza. No basta con pensar en ello. Debes programar un objeto para canalizar esa energía. Toma un bolígrafo, un reloj o una prenda de vestir que vayas a usar ese día. Antes de salir de casa, carga ese objeto con tu intención. Sostén el objeto en tus manos. Visualiza cómo se impregna con una energía intensa, como si estuvieras vertiendo poder en su interior. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Repite mentalmente una afirmación mientras lo cargas. Algo como, cuando tenga este bolígrafo en mi mano, mi mente estará clara y mi seguridad inquebrantable. Lleva ese objeto contigo y cada vez que lo toques, siente la energía que has depositado en él activarse en tu interior. La clave aquí no es el objeto en sí, sino el proceso de asignarle un propósito mágico y mantener esa conexión con él en cada interacción. Creación de coincidencias dirigidas. Las coincidencias no son aleatorias. Un mago del caos sabe que puede inducir patrones de eventos alineados con su voluntad. Supón que necesitas atraer oportunidades para un nuevo proyecto, encontrar nuevas conexiones o conseguir una respuesta sobre una decisión importante. En lugar de esperar pasivamente, introduce símbolos relacionados con tu objetivo en tu entorno. Escribe la palabra clave de tu intención en lugares donde puedas verla constantemente, pero sin prestarle atención directa. Puede ser en tu escritorio, en tu teléfono, en un papel dentro de tu billetera. Usa colores o imágenes asociadas a lo que deseas atraer. Si buscas dinero, coloca imágenes de billetes en tu fondo de pantalla. Si buscas amor, usa símbolos que representen conexión y atracción. Al hacer esto, tu subconsciente se alinea con el concepto y comienza a detectar patrones que antes ignorabas, provocando que las oportunidades aparezcan más frecuentemente. No es magia simbólica sin sentido, es reprogramación mental aplicada a la percepción. Alterar el estado de ánimo de una habitación. La energía de un lugar no es fija. Un mago del caos sabe que puede alterar la vibración de cualquier entorno con gestos mínimos pero estratégicos. Si entras en un lugar y la energía se siente tensa, si las personas están de mal humor o la conversación es densa,
No tienes que quedarte atrapado en esa frecuencia. Cambia la entonación de tu voz. Si hablas con más fluidez, confianza o incluso bajas el tono para generar calma, los demás inconscientemente ajustarán su energía a la tuya. Haz un pequeño gesto mágico sin que nadie lo note. Tocar la mesa con los dedos formando un patrón simbólico. Trazar un sigilo con la mirada en el aire. Exhalar profundamente con la intención de limpiar el ambiente. Usa palabras de poder disfrazadas en la conversación. Puedes introducir afirmaciones ocultas dentro de lo que dices. Si quieres que un ambiente pesado se vuelva más ligero, puedes incluir frases como «Es increíble cómo el ánimo cambia cuando simplemente soltamos las preocupaciones». La clave es que los demás no perciban directamente el cambio. Ellos solo sentirán que, de alguna forma, la atmósfera ha cambiado sin razón aparente. Manipulación del lenguaje para cambiar resultados. Las palabras no solo transmiten información, moldean la realidad. Si alguien dice, no creo que podamos lograr esto, puedes corregir la narrativa sin que parezca forzado. En lugar de debatir, simplemente reformula la misma idea en un tono diferente. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero estamos encontrando el camino. Eso podría haber sido difícil en otra ocasión, pero ahora tenemos mejores herramientas. No estás contradiciendo a la persona. Estás reescribiendo el marco mental en el que la conversación se desarrolla. Cuando practicas esto con consistencia, notarás que la gente alrededor comienza a cambiar su percepción sin siquiera darse cuenta. Esto funciona en cualquier situación. Si quieres generar atracción, poder o autoridad en un grupo, estructura tu lenguaje de manera que el entorno se adapte a tu visión. Magia del espejo y autoanclaje psíquico. El espejo no es solo un reflejo, es una puerta entre la percepción interna y la externa. Antes de salir a cualquier evento importante, antes de enfrentarte a una conversación difícil o a una prueba de cualquier tipo, usa el espejo como herramienta mágica. Mírate fijamente a los ojos sin pestañear durante unos segundos. Adopta la postura corporal de la versión más segura de ti mismo. No pienses en ello, simplemente hazlo. Repite una afirmación con voz firme, como si estuvieras programando la imagen en el espejo con esa energía. Mantén esa versión de ti en la memoria visual de tu mente durante todo el día. No estás solo motivándote. Estás creando un reflejo energético que seguirá existiendo en la memoria de tu percepción. Cada vez que necesites recuperar esa energía, solo debes recordar la imagen del espejo y activarla en ti. Ahora entiendes que la magia no es solo ritual y ceremonia. Es la manipulación de la percepción, el lenguaje y la energía en cada momento del día. Si aplicas estos principios con disciplina, notarás cómo las coincidencias dejan de ser coincidencias, cómo la atmósfera de los lugares cambia con tu presencia, cómo el mundo empieza a ajustarse a la versión de la realidad que tú has moldeado. No se trata de creencias místicas vacías, es la aplicación práctica de la voluntad sobre la existencia. Cuando dominas estas técnicas ya no necesitas un altar, ni herramientas externas, ni rituales prolongados. Tú te conviertes en el canal de la magia. Ahora que hemos integrado la magia en la vida cotidiana, el siguiente paso es ir más allá. Vamos a explorar cómo la adivinación caótica permite leer la estructura del caos antes de que se manifieste. Veremos cómo los libros pueden revelar respuestas ocultas, cómo los símbolos en el entorno pueden ser interpretados y cómo podemos usar el azar para obtener información del futuro sin necesidad de sistemas tradicionales de adivinación.
Si hasta ahora has aprendido a moldear la realidad, ahora aprenderás a leerla antes de que se desarrolle. Prepárate para entrar en el mundo de la bibliomancia y otras formas de adivinación caótica. Bibliomancia y otras formas de adivinación caótica. El futuro no es un camino recto. No es una línea definida, escrita en piedra, esperando a ser descubierta. El futuro es una convergencia de posibilidades en constante cambio, una red de eventos fluctuantes que pueden ser anticipados pero nunca completamente predeterminados. Los métodos tradicionales de adivinación intentan capturar esta red en estructuras fijas. Tarot, astrología, runas. Todas estas herramientas funcionan, pero siguen patrones, dependen de interpretaciones establecidas, se sujetan a esquemas rígidos, pero el caos no se somete a estructuras. No sigue reglas absolutas. Es impredecible, inestable, abierto a infinitas interpretaciones, y es ahí donde entra la adivinación caótica. En lugar de depender de métodos tradicionales, el mago del caos usa lo impredecible, lo aleatorio, lo aparentemente sin sentido para extraer mensajes ocultos. No busca respuestas predefinidas, sino patrones que surgen de la incertidumbre. Uno de los métodos más poderosos de esta práctica es la bibliomancia, el arte de usar libros como portales de conocimiento oculto. Pero esto es solo el principio. Existen muchas formas de adivinación caótica, y cada una de ellas permite que el caos revele su verdad en formas inesperadas. Voy a enseñarte cómo usarlas. La clave de estos métodos es entender que el universo siempre está enviando señales. El problema es que la mente lógica filtra demasiada información y no permite ver la estructura oculta en el caos. Cuando aprendes a usar estas técnicas, entrenas a tu subconsciente para captar esos patrones y convertirlos en mensajes comprensibles. Bibliomancia. Leer el destino en las páginas de un libro. El proceso es simple en apariencia, pero profundo en su ejecución. Un libro, cualquier libro, puede ser usado como un oráculo. La clave no está en el texto en sí, sino en el acto de acceder a la respuesta en el momento exacto. Para practicar la bibliomancia de manera efectiva, sigue este método. Formula una pregunta clara en tu mente. No puede ser una pregunta difusa o abierta. Debe ser concreta, específica y enfocada. Toma un libro al azar. Puede ser cualquier libro, pero aquellos que tienen un lenguaje más evocador suelen dar respuestas más interesantes. Sostén el libro. Concéntrate en la pregunta y ábrelo en una página aleatoria. Deja que tu dedo caiga sobre una línea sin pensarlo demasiado. Lee la frase o el párrafo donde haya caído tu dedo y busca su significado dentro del contexto de tu pregunta. La respuesta puede no ser evidente de inmediato. Puede requerir interpretación, asociaciones mentales, conexiones con otros eventos en tu vida. Pero si lo practicas con regularidad, verás cómo las respuestas comienzan a alinearse de formas que no pueden explicarse con lógica pura. Captar mensajes en el entorno. La realidad es un espejo que constantemente refleja nuestra psique interna. El problema es que la mayoría de las personas no saben cómo leer los signos que el mundo está presentando en todo momento. Este método consiste en dejar que el caos revele su respuesta sin necesidad de herramientas externas. Formula una pregunta en tu mente sin decirla en voz alta. Sal a caminar sin rumbo, permitiendo que el entorno te guíe. Presta atención a palabras sueltas en conversaciones de extraños, fragmentos de carteles, números recurrentes, imágenes inusuales.
Busca patrones que se repitan o parezcan resaltar más de lo normal. El truco está en no forzar la interpretación. El mensaje siempre llega, pero no de la forma que esperas. Si un número aparece varias veces en un solo día, si una palabra te persigue de manera inesperada, si un objeto o símbolo parece sobresalir sin razón aparente, es porque el caos está revelando una pieza de información oculta. Uso de la aleatoriedad para revelar patrones ocultos. Otro método de adivinación caótica es el uso de herramientas completamente aleatorias para obtener respuestas. Cualquier objeto que tenga múltiples opciones puede convertirse en un oráculo. Una moneda, un dado, incluso una playlist de música puede ser utilizada para extraer mensajes del caos. Elige un objeto con múltiples resultados posibles. Puede ser un dado, una ruleta improvisada, una baraja de cartas sin estructura definida. Formula una pregunta y lanza el objeto. Interpreta el resultado con la primera asociación que surja en tu mente. Al principio, puede parecer absurdo, pero cuanto más practiques, más notarás cómo la intuición encuentra sentido en el caos. Creación de un lenguaje personal de signos y símbolos. Cada mago del caos desarrolla su propio sistema de comunicación con el universo. Si empiezas a notar que ciertos eventos, números o palabras aparecen repetidamente en tu vida en momentos clave, puedes registrarlos y asignarles significados personales. Con el tiempo, construirás un lenguaje simbólico único, un código secreto que solo tú entenderás y que te permitirá recibir respuestas del caos sin necesidad de métodos tradicionales de adivinación. La magia del caos no busca imponer orden donde no lo hay. Busca encontrar la estructura dentro del desorden, la verdad dentro de la incertidumbre. Los métodos de adivinación caótica no te dan respuestas absolutas. Te entrenan para captar los patrones que ya están ahí, para interpretar el lenguaje oculto del universo. Ahora sabes cómo usar los libros como portales de conocimiento. Sabes cómo leer los signos en el entorno. Sabes cómo convertir la aleatoriedad en un mapa de posibilidades. Las personas reaccionarán a ti de nuevas maneras. Los eventos comenzarán a alinearse de formas que desafían la lógica. No es magia en el sentido tradicional. Es la manipulación del código base de la realidad a través del pensamiento. Pero esto es solo el principio. Si puedes moldear la realidad con tu mente, si puedes alterar la percepción y dirigir el flujo de los eventos, ¿qué más puedes hacer? En el siguiente segmento, exploraremos la magia digital y el uso de Internet en el Chaos Magic. Vamos a analizar cómo la tecnología ha abierto nuevos caminos para la magia, cómo los sigilos digitales pueden ser viralizados, cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada como herramienta mágica y cómo las redes sociales pueden convertirse en canales de influencia oculta. Si hasta ahora hemos aprendido a reconfigurar nuestra percepción del mundo, ahora aprenderemos a expandir esa influencia más allá del plano físico, hacia el dominio de lo digital. Magia digital y el uso de Internet en el Chaos Magic. La magia siempre ha evolucionado con la tecnología. Desde los primeros grimorios escritos en pergamino hasta la impresión de libros ocultistas en la era moderna, el conocimiento esotérico ha aprovechado cada avance para expandirse. Hoy, en plena era digital, la magia no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Internet es el nuevo campo de batalla de la magia. No es solo un medio de comunicación, sino un canal de influencia masiva. Un entorno donde la información se propaga como virus, donde las ideas toman vida propia y donde los símbolos se incrustan en el subconsciente colectivo.
Un mago del caos moderno no puede ignorar esto. No puede aferrarse a métodos antiguos y pensar que la magia solo se practica en círculos rituales. Debe adaptarse, integrar la tecnología en su práctica y usar el flujo de información a su favor. Si alguna vez has sentido que una idea puede volverse realidad a través de la viralidad, si has notado cómo ciertos símbolos o tendencias emergen de la nada y alteran la percepción global, entonces ya has presenciado la magia digital en acción. Voy a enseñarte cómo aprovechar este poder. La magia digital no es simplemente trasladar rituales tradicionales a una pantalla. Es entender cómo la información, los datos y la interconexión masiva pueden ser usados como herramientas mágicas. Si la magia del caos nos enseña que la percepción moldea la realidad, Internet nos proporciona un campo donde esa percepción puede ser alterada a nivel global. Sigilos digitales. Viralizando la intención. Los sigilos tradicionales se dibujan en papel o se graban en objetos físicos, pero en la era digital, un sigilo puede ser un archivo de imagen, un código, un mensaje encriptado que se distribuye en la red. El concepto es el mismo: crear un símbolo de intención y cargarlo con energía. Pero en lugar de esconderlo, se expande, se introduce en plataformas, se comparte en redes sociales, se oculta en imágenes y videos. La clave de los sigilos digitales es que, al ser vistos por miles de personas, se alimentan de la atención colectiva. No importa si quienes lo ven saben qué significa. Cada mirada, cada interacción, cada reproducción, actúa como una carga energética que refuerza su propósito. Si un sigilo digital está diseñado con precisión y se difunde adecuadamente, puede volverse parte del subconsciente colectivo sin que nadie lo note. Influencia de la información. La guerra de narrativas Internet es una guerra constante de ideas y percepciones. Cada noticia, cada tendencia, cada meme, cada imagen viralizada actúa como un hechizo que moldea la forma en que la gente percibe la realidad. Los gobiernos, las corporaciones y los medios de comunicación ya han entendido esto. Controlar la información es controlar la percepción, pero un mago del caos no es una víctima pasiva de este flujo de datos. Es un manipulador consciente. Si sabes qué palabras usar, qué símbolos introducir, cómo estructurar un mensaje, puedes influir en la manera en que otros interpretan el mundo. No se trata de mentir o engañar. Se trata de entender cómo funciona la percepción en masa y cómo ciertos conceptos pueden implantarse en el pensamiento colectivo. Creación de servidores digitales. Inteligencias artificiales mágicas. Si en el mundo físico un servidor mágico es una entidad construida con intención, en el mundo digital puede ser un algoritmo, un bot o un patrón de datos que opera en el ciberespacio. El concepto es el mismo: crear algo que actúe por sí mismo, que opere en segundo plano, que cumpla un propósito sin intervención constante. Algunos magos del caos han experimentado con servidores digitales que funcionan como entidades energéticas ancladas a plataformas específicas. Imagina un servidor diseñado para atraer oportunidades que esté vinculado a tu correo electrónico o a tus redes sociales. Un código de programación que reacciona a ciertas palabras clave y te envía información relacionada. Un bot diseñado para generar coincidencias significativas en línea. Esto no es ciencia ficción, es magia adaptada a la era de los algoritmos. Manipulación del subconsciente colectivo. Uso estratégico de memes y símbolos. Los memes no son solo entretenimiento, son herramientas de programación mental.
Un meme es una idea encapsulada en una imagen o en una frase. Se propaga como un virus, se replica, se adapta, se convierte en parte del lenguaje cotidiano. Cuando algo se vuelve viral, se incrusta en el subconsciente colectivo. Un mago del caos que entiende esto puede usar los memes como sigilos. Puede introducir símbolos, frases, conceptos en el flujo de información de manera que con el tiempo sean absorbidos y manifestados por la psique colectiva. Si un concepto se repite lo suficiente, si una imagen se ve en todos lados, si un mensaje se introduce de manera constante, eventualmente se convierte en parte de la realidad. La pregunta es, ¿qué quieres implantar en la mente del mundo? Uso de inteligencia artificial en la práctica mágica. Las inteligencias artificiales no son entidades conscientes en el sentido tradicional, pero pueden ser usadas como herramientas mágicas. Si la magia es la manipulación de la información y la percepción, entonces una IA es un canal perfecto para estructurar y procesar datos de manera oculta. Algunas formas en que la inteligencia artificial puede ser utilizada en la magia del caos incluyen creación de sigilos y símbolos ocultos generados por IA, uso de algoritmos de predicción para analizar patrones en la realidad, manipulación del lenguaje y construcción de afirmaciones mágicas optimizadas. Interacción con chatbots programados para actuar como guías esotéricos. La tecnología ya ha sobrepasado muchas de las limitaciones tradicionales de la magia. La cuestión no es si puedes usarla, sino cómo la vas a integrar en tu práctica. La magia no es estática. Nunca lo ha sido. Si los antiguos magos utilizaron pergaminos y grimorios, si los ocultistas medievales crearon sistemas complejos de invocación, nosotros debemos usar las herramientas de nuestro tiempo. Internet, la inteligencia artificial, los algoritmos, todo esto puede ser incorporado en la magia del caos. Ya no estamos limitados a rituales secretos en habitaciones cerradas. Ahora podemos influir en la realidad a una escala masiva, a través de la interconexión global. Ahora que entiendes cómo la tecnología puede ser una herramienta mágica, el siguiente paso es aún más profundo. Vamos a explorar la desprogramación mental y la deconstrucción del ego. Porque para usar la magia sin límites, primero debes romper las limitaciones impuestas por tu propia mente. Si hasta ahora has aprendido a moldear la realidad externa, ahora aprenderás a moldear la estructura interna de tu identidad. Prepárate para la última fase. Desprogramación mental y deconstrucción del ego. Si has seguido este camino hasta aquí, ya has aprendido a moldear la realidad con sigilos, servidores, hacking mental y manipulación digital. Has visto cómo la percepción crea el mundo y cómo puedes manipularla para alterar eventos a tu favor. Pero todo eso tiene un límite. Ese límite eres tú. No puedes operar con libertad si sigues atado a las estructuras mentales que te fueron impuestas desde el nacimiento. Desde que llegaste a este mundo, te enseñaron qué es real y qué no. Te dijeron qué podías hacer y qué estaba fuera de tu alcance. Te programaron. Las religiones, las instituciones, la sociedad, la educación. Todo ha sido diseñado para moldear tu percepción y asegurarse de que nunca lo que te rodea, pero un mago del caos no puede operar dentro de un marco de realidad impuesto por otros. Debe romperlo. Voy a mostrarte cómo hacerlo. No es fácil, pero es necesario. La desprogramación mental no es solo un proceso de desaprendizaje. Es una destrucción activa de las estructuras que limitan tu percepción y tu poder.
Esto se logra mediante técnicas diseñadas para romper el flujo normal del pensamiento, desarraigar creencias y reconfigurar la identidad desde cero. Interrupción de patrones mentales. Tu mente opera en patrones predecibles. Cada día repites los mismos pensamientos, sigues los mismos hábitos, respondes a los mismos estímulos de la misma manera. Para desprogramarte debes romper estos patrones. Existen muchas formas de hacerlo. Cambiar la rutina drásticamente. Si todos los días sigues la misma secuencia de acciones, cambia todo. Despierta a una hora diferente. Come en lugares inusuales. Usa ropa que nunca usarías. Practicar la contradicción forzada. Si tienes una creencia fuerte sobre algo, pasa un día actuando como si creyeras lo opuesto. Hablar con desconocidos en contextos inesperados. Forzar la mente a salir de la zona de confort la obliga a adaptarse y a debilitar su rigidez conceptual. El objetivo es romper la automatización del pensamiento. Cuando haces esto con regularidad, comienzas a notar cómo la mente se vuelve más flexible, cómo las estructuras de creencias comienzan a colapsar. Ejercicios de autoanulación del ego. El ego es la estructura que protege la identidad, pero también es una jaula. Si no puedes observar tu ego desde fuera, estás atrapado en su narrativa. Un mago del caos debe aprender a desidentificarse de su propia historia, de su propia imagen, de su propia versión de sí mismo. Para hacerlo, puedes usar técnicas de anulación del ego. Hablar de ti mismo en tercera persona por un día entero. Si te llamas Juan, di: Juan está sintiendo hambre. Juan va a trabajar ahora. Asumir personalidades diferentes por intervalos de tiempo. En la mañana actúa como si fueras alguien extremadamente serio y lógico. En la tarde sé el ser más caótico y libre. Escribir una biografía de ti mismo desde el punto de vista de un extraño. Describe tu vida como si fueras otro observándola desde afuera. Esto suena absurdo, pero tiene un propósito claro: romper la identificación con la personalidad fija y permitir que la mente fluya sin amarras. Cuando el ego colapsa, el poder del mago se expande. Ya no hay restricciones internas. Manipulación de la identidad propia. Si puedes desprogramarte, entonces puedes reprogramarte. El siguiente paso es aprender a crear una nueva versión de ti mismo. Esto se hace mediante construcción de nuevos paradigmas. Si quieres ser alguien con más confianza, comienza a actuar como si ya lo fueras. No esperes sentirlo primero. La acción moldea la identidad. Escritura de manifiestos personales. Crea un documento donde definas quién eres ahora, cómo operas y cuáles son las reglas de tu existencia. Lee este documento cada día hasta que tu mente lo asuma como una verdad inquebrantable. Uso de rituales de muerte y renacimiento. Si hay una versión de ti que quieres dejar atrás, crea un símbolo de esa versión, destrúyelo físicamente y visualiza la creación de un nuevo yo en su lugar. Esta no es simple autoayuda, es programación de identidad. Lo que eres no es fijo. Puedes reconstruirte tantas veces como sea necesario. Desapego del concepto de realidad absoluta. Uno de los mayores bloqueos mentales que tiene el ser humano es pensar que la realidad es una sola. Para un mago del caos esto es falso. La realidad es un sistema de capas superpuestas, una estructura flexible que cambia dependiendo del observador. Si puedes aceptar esto, puedes empezar a jugar con los límites de la percepción. Algunas técnicas para entrenar la mente en esta perspectiva incluyen: vivir en un paradigma diferente cada semana. Una semana puedes asumir que el universo responde a señales numéricas. La siguiente semana puedes asumir que todo está determinado por vibraciones emocionales. La siguiente,
que nada tiene significado real. Forzar la mente a ver contradicciones sin resolverlas. Leer libros con puntos de vista opuestos. Adoptar temporalmente creencias incompatibles y sostener ambas como reales al mismo tiempo. Entrenamiento en la percepción de lo invisible. Pasar tiempo observando sombras, distorsiones en los reflejos, patrones en la naturaleza. Aprender a notar lo que antes pasaba desapercibido. Cuando haces esto, tu mente se vuelve más adaptable. Comienza a operar en múltiples niveles de percepción simultáneamente. Esto es fundamental para cualquier mago del caos avanzado. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora, sigilos, servidores, hacking mental, magia digital, es inútil si sigues atado a las estructuras mentales con las que creciste. La verdadera magia solo se manifiesta cuando el mago se libera de su propia jaula mental. Desprogramarse no es un acto cómodo, no es placentero. Es una destrucción violenta del yo, una reconstrucción desde las ruinas de lo que fuiste. Pero es necesario. Si sigues atrapado en la identidad que te impusieron, si sigues creyendo que la realidad es fija, nunca serás más que un actor en la obra de otra persona. Rompe el guión, reescribe la historia, destruye el viejo yo y renace en algo nuevo. Este es el último paso antes de cerrar este ciclo. Hemos explorado la magia del caos en cada una de sus facetas. Pero ahora toca ver el futuro de la magia del caos. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué nuevos caminos se están abriendo? ¿Cómo los magos del caos del presente están moldeando el ocultismo del mañana? Si hasta ahora hemos desmantelado las reglas del pasado, ahora vamos a crear las reglas del futuro. Bienvenido a la última etapa. Futuro de la magia del caos. La magia nunca ha sido estática. Se adapta, muta, se infiltra en cada nueva era como un virus que resiste la extinción. La magia del caos nació como una ruptura con el ocultismo tradicional. No quiso encadenarse a grimorios antiguos ni depender de tradiciones arcaicas. Fue un acto de rebeldía contra la rigidez de los sistemas mágicos anteriores. Pero el caos, por definición, no se queda quieto. Desde los años 70 hasta hoy, esta corriente ha evolucionado con la sociedad, la tecnología y la expansión de la conciencia humana. Lo que funcionaba en los primeros días de la magia del caos ya no es suficiente en un mundo hiperconectado, donde la información viaja a la velocidad de la luz y donde la percepción de la realidad cambia en cuestión de segundos. Nos acercamos a una nueva etapa, un punto de inflexión donde la magia del caos se redefine una vez más. La pregunta es, ¿hacia dónde va? Voy a mostrarte las tendencias, los nuevos métodos y las fronteras que están expandiendo los magos del caos modernos. Porque el futuro no es algo que simplemente ocurre, es algo que construimos. La magia del caos está atravesando una transformación. Nuevas herramientas, nuevos enfoques, nuevas posibilidades. Estas son algunas de las áreas donde la magia está expandiendo sus límites y fusionándose con la realidad moderna. La fusión de la magia con la neurociencia y la psicología avanzada. Los primeros magos del caos intuyeron que la mente era la clave del poder mágico. Ahora, la ciencia ha comenzado a demostrarlo. Los avances en neurociencia han confirmado lo que los ocultistas siempre supieron. La percepción de la realidad puede ser manipulada, reconfigurada y optimizada. Algunos magos del caos están experimentando con técnicas de neurofeedback para inducir estados alterados de conciencia. Uso de estimulación magnética transcraneal para potenciar la intuición y la percepción extrasensorial.
integración de modelos psicológicos modernos para diseñar rituales personalizados más efectivos. La magia ya no es solo un arte místico, se está convirtiendo en una ciencia aplicada. Inteligencia artificial y magia algorítmica. Los algoritmos gobiernan el mundo digital. Deciden qué vemos, pensamos, cómo interactuamos con la información. Si la magia del caos trata de manipular la percepción, entonces los algoritmos son el nuevo terreno de batalla. Algunos magos del caos están explorando el uso de inteligencia artificial para diseñar sigilos optimizados mediante redes neuronales, crear servidores digitales que operan como asistentes magizados, usar la inteligencia artificial para analizar patrones ocultos en eventos globales y predecir tendencias. No es magia en el sentido tradicional. Es un nuevo paradigma de manipulación de la realidad. La viralidad como herramienta mágica. En el pasado, un mago influenciaba su entorno inmediato. Ahora, puede influenciar a miles, incluso millones de personas, con un solo símbolo, una sola idea viralizada en Internet. Los sigilos digitales que antes se usaban en pequeños círculos, ahora están siendo diseñados para viralizarse de manera masiva, incrustándose en el subconsciente colectivo de sociedades enteras. Las narrativas, los símbolos y los conceptos que se repiten constantemente en redes sociales no son solo tendencias, son hechizos globales en acción. La próxima gran ola de la magia del caos no operará en lo oculto, sino a la vista de todos. Biohacking y la transformación del cuerpo como herramienta mágica. El cuerpo es el vehículo del mago. Si la mente puede ser reprogramada, el cuerpo también puede ser optimizado. Los magos del caos modernos están explorando el biohacking, el uso de tecnología y biología para mejorar las capacidades humanas. Esto incluye uso de microdosis de sustancias psicoactivas para amplificar estados de hipnosis. Experimentación con implantes tecnológicos para integrar la percepción mágica con la realidad aumentada. Técnicas de respiración y control del sistema nervioso para acceder a estados alterados con precisión científica. El futuro de la magia ya no es solo mental, es físico, es tecnológico, es una integración total de todas las capas del ser. La desaparición de la frontera entre lo digital y lo astral. Cada vez más magos del caos están reportando una fusión entre el mundo digital y el mundo esotérico. Sueños donde aparecen códigos binarios, servidores mágicos que parecen interactuar con inteligencia artificial de manera inesperada. Rituales que se llevan a cabo en mundos virtuales y tienen efectos en la realidad física. La frontera entre lo astral y lo tecnológico se está desvaneciendo. Algunos creen que esto es la manifestación de una nueva forma de conciencia, un punto de convergencia donde lo digital y lo mágico se fusionan en un solo sistema operativo. Si esto es cierto, la magia del caos está a punto de entrar en una era completamente nueva. Hemos recorrido un largo camino. Desde los primeros días de la magia del caos hasta su evolución en la era digital. Desde la destrucción de los dogmas hasta la manipulación de la percepción y la reprogramación de la realidad. Pero ahora llegamos a la verdadera pregunta. ¿Quién será el mago del futuro? El mago del caos del futuro no estará encerrado en textos antiguos ni dependerá de métodos arcaicos. Será un hacker de la realidad, un manipulador de sistemas de información, un ingeniero de la percepción, un arquitecto de símbolos en el mundo digital y, sobre todo, alguien que ya no depende de creencias externas, sino de su propia capacidad de moldear el universo. El futuro de la magia del caos no es solo un camino esotérico. Es la integración total de la conciencia con la tecnología,
la ciencia y la psique humana. Es el colapso de las fronteras entre lo material y lo inmaterial. Es el siguiente paso en la evolución del poder humano. Y ahora la pregunta final: ¿estás listo para ser parte de esta nueva era? Porque la magia del caos no te espera. Se mueve, muta y avanza, y solo aquellos que sepan adaptarse y evolucionar serán los que dominen el futuro. Conclusiones. Hemos recorrido un sendero que pocos se atreven a transitar. Desde los orígenes de la magia del caos hasta sus aplicaciones en la vida diaria. Desde la manipulación de la percepción hasta la deconstrucción del ego. Desde los rituales más básicos hasta el colapso de las fronteras entre lo digital y lo esotérico. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Algo dentro de ti ha cambiado. Una grieta se ha abierto en la estructura de la realidad que antes dabas por sentada. Ya no puedes mirar el mundo con la misma pasividad. Ahora sabes que la realidad no es algo que simplemente se experimenta, sino algo que se moldea. La magia del caos no es solo un sistema. Es una forma de existencia. Es la capacidad de operar sin ataduras, de cuestionarlo todo, de manipular el universo con voluntad, sin pedir permiso, sin seguir dogmas, sin someterse a las limitaciones impuestas por otros. Este no es el final, es el principio de algo nuevo. Ahora tienes las herramientas, sabes cómo reprogramar tu mente, cómo hackear la realidad, cómo implantar ideas en el subconsciente colectivo, cómo utilizar la tecnología como una extensión de la magia. Tienes el conocimiento, pero el conocimiento sin acción es inútil. Si todo lo que has aprendido aquí queda como una simple teoría, entonces no has entendido nada. La magia no es para los espectadores, es para los que se atreven a practicarla, a experimentar, a fallar y a mejorar. Es para quienes entienden que el poder solo pertenece a quienes están dispuestos a tomarlo. Ahora el caos está en tus manos. Puedes ignorarlo, seguir con tu vida y fingir que nunca viste detrás del velo. O puedes hacer lo que pocos han hecho: romper las cadenas de la realidad impuesta, moldear el mundo según tu propia voluntad, reescribir el código de tu existencia. Porque el caos no te necesita a ti. Eres tú quien necesita al caos. Y ahora que lo has encontrado, solo queda una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con él? No olvides que este es tu canal, y yo soy Efraín Balak. Si necesitas contactarme por algún motivo, puedes hacerlo a través de mi correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en mi web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.